Esta homilía llega a ustedes a través de Radio Claret América, el Instituto Bíblico Claretiano de las Américas y su estación hermana Bendita Eucaristía Radio en la ciudad de Fresno. Presentan Poniendo el Evangelio en Práctica con el Padre Manuel Villalobos, un programa para aprender a amar a Dios sin miedo. Iniciamos. Muy buenos días, muy buenas tardes, hermanos y hermanas que nos sintonizan a través de Radio Claret América y su estación hermana de Bendita Eucaristía Radio. Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Manuel Villalobos Mendoza, soy misionero claretiano y como cada domingo me encuentro con ustedes compartiendo esta palabra de Dios, palabra que se encarna, que se hace vida, con la esperanza de vivir de una manera más tranquila, de sobrellevar esta pandemia que parece que no termina. Y también para descubrir el amor que Dios nos tiene y la misión de Jesús, que es venir a dar vida, una vida plena a la persona. Como cada domingo, antes de comenzar, me gustaría invitar a Dios que se haga presente, al Espíritu de Dios, que nos renueve nuestro corazón, nuestra historia, y al nombre bendito de Jesús también que venga a mostrarnos otra vez el camino de regreso a casa. Hoy que celebramos la Trinidad, al Dios uno y trino, que se haga presente para que a través de estas manifestaciones de Dios la comunidad logre entender la misión de Dios, que es salvar a la humanidad. Dios de vida, te pedimos que nos cuides, te pedimos que derrames tu espíritu sobre toda la comunidad, especialmente aquellas personas que sufren. Te pido particularmente por la gente que no tiene trabajo, por las madres solteras, por los niños de la calle, que tu espíritu suscite nuevas personas que te reconozcan en los que sufren, nos dé un corazón más simple, más sencillo para compartir, y un espíritu generoso también para reconocerte en toda la creación. Todo eso te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Como les estaba diciendo, la Iglesia celebra en este domingo 7 de junio la Santísima Trinidad. Así que este es como la fiesta, la de la liturgia, donde se nos invita a reconocer a Dios uno y trino, con la finalidad pues de ir también viendo cada función de cada persona, ¿verdad? Así que vamos a meditar a este Dios uno y trino, y también yo creo que tendríamos que abrir un poquito nuestro entendimiento de Dios, a descubrir a un Dios que también habla por la creación, un Dios que se encuentra en la naturaleza. Tenemos que abrir nuestros horizontes, no solamente para imaginarnos que Dios se manifiesta en Jesús o en el Espíritu de Dios, sino que también se manifiesta en sus historias de las personas, en la gente, en la naturaleza, y todos somos reflejo de este Dios que nos ama. El Evangelio está tomado de Juan, del capítulo 3, del versículo 16 al 18. Porque tanto amó Dios al mundo que le dio a su único Hijo, para que toda la persona que crea en Jesús no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió al Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve gracias a Él. Para que crean en Él, para la persona que cree en Él no hay juicio. En cambio, la persona que no cree en Jesús ya se ha condenado por el hecho de no creer en el nombre del Hijo único de Dios. Palabra de Dios. Dejamos un momento de silencio para que a través de este silencio Dios se haga presente en nuestro corazón. Dios nos vuelva otra vez a manifestar su amor y volvamos otra vez a entender que la función de Dios en relación con su creación y en particular con el ser humano no es condenar, no es llamar o para el castigo,
para el juicio final, sino para que tenga vida y para esa vida que se nos da, pues tenemos que comenzar a vivirla desde aquí, desde nuestra propia realidad. El Evangelio, yo creo que presenta uno de los textos más famosos prácticamente de toda la Biblia. Esta cita la vamos a encontrar muy a menudo en comercios o a veces en los estadios de fútbol o en las camisetas. Y esa es una cita muy preciosa porque manifiesta la misión de Dios y la misión también del Espíritu de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y es muy fácil entender de que Dios, tanto amó Dios al mundo que le dio a su único Hijo. Pero qué difícil es realmente vivirlo. Y acuérdense que el contexto de este evangelio nos encontramos en el capítulo 3, y el evangelio al inicio comenzó con un diálogo entre Nicodemo y Jesús. Nicodemo, que según el evangelio es maestro de la ley, viene de noche y comienza a tener un diálogo con Jesús. Y los biblistas han pensado o han visto en este encuentro que tiene Nicodemo con Jesús, que era muy común en el siglo I, que los grandes rabinos dialogaran o discutieran acerca de la palabra de Dios durante la noche, especialmente cuando la luna llena lo prestaba y favorecía el ambiente. Entonces, no se miraría nada extraordinario que dos rabinos, dos personas de la ley, dos personas observantes, entraran en un diálogo acerca de lo que significa prácticamente la misión de Jesús, ¿no? Entonces, este evangelio, solamente para situarlo, presenta a Nicodemo y Jesús, pero desde el punto de vista de Juan, parece ser que Nicodemo no entiende en absoluto de lo que se trata o de lo que Jesús propone. Comienzan a hablar del bautismo, comienzan a Jesús invitando a nacer de nuevo. Nicodemo piensa que hay que nacer físicamente. Jesús parece que mueve la metáfora a un sentido espiritual. Y luego también habla de la luz, habla de las tinieblas, y también habla ahora de la misión o del amor que se revela en la figura de Jesús. La misión de Dios que para la humanidad es dar vida. Entonces esto es en cuestión del contexto literario, y la figura de Nicodemo queda así, por así decirlo, bastante ambigua. Es cierto que los rabinos en el siglo I se conversaban durante la noche, pero sabiendo el simbolismo que Juan, o la importancia que Juan le da al simbolismo de la noche, pues uno se queda con sus dudas, porque para las personas que son de la noche, son exactamente las que no aceptaron la luz, que es Cristo. Y por eso Jesús también va a decir: yo soy la luz del mundo. La luz vino a los seres humanos, pero los seres humanos no quisieron la luz porque sus obras eran malas, porque son hijos de la noche. Entonces parece ser que Nicodemo viene de noche y se queda de noche, porque el caminar en luz, el caminar en vida, el caminar con los valores de Jesús, pues demanda una actitud diferente, diferentes valores, diferentes principios. Y yo creo, fíjense, que ante la situación que estamos viviendo, ante la problemática que está experimentando la comunidad de fe, donde se escucha por aquí y por allá de que si la pandemia es castigo de Dios, de que si ya viene el fin del mundo, de que posiblemente esta es la causa de nuestros pecados, de que esta es la manera en que Dios va a arreglar todas las cosas, porque hay tanto pecado, hay tanta envidia, el mundo está patas para arriba. Y yo creo que esta lectura nos debe de reflexionar en otro aspecto totalmente de la misión de Dios en relación con el mundo. Y lo primero es, el mundo o la creación de Dios es una creación que tiene un orden. Dios no
ha formado o Dios no ha creado un mundo para destruirlo. Esto no es el Dios de Jesús. Y en este mundo que Dios ha creado, no solamente lo ha creado, sino que lo sustenta, lo va acompañando, lo va guiando. Y también este evangelio te va a hablar de toda una experiencia prácticamente del pueblo de Israel para decir, Dios crea como algo bueno, algo que Dios vio que era bueno, pero no es un Dios que abandonó a la creación a su suerte, sino que es un Dios que se involucra dentro de la historia de la persona y va a ir acompañando la historia de la persona y continuamente va a estar enviando a hombres y a mujeres para que vengan a hablar otra vez de vivir en rectitud, de vivir con otros valores. Pero parece ser que el corazón del ser humano se vuelve soberbio, se vuelve arrogante. Y en vez de aceptar a los hermanos y hermanas que Dios envía a través de la historia, el ser humano se perdió. Y esta es la triste realidad que este evangelio está tratando de describir. El ser humano fue incapaz de encontrarse con su creador, no porque su creador no tomara la iniciativa o porque su creador no se solidarizara con esta gente perdida, sino más bien porque la gente decidió vivir, usando los términos de Juan, vivir sin la luz, vivir en la oscuridad, viviendo en el pecado o rechazando a aquel que era la vida. Entonces, como que por un lado tenemos entonces el deseo de Dios de siempre querer cosas buenas para la humanidad, y por otro lado tenemos a la humanidad incapaz de reconocer cuál es la función de Dios. Así que para las personas que están pensando de que si este virus, que si la pandemia, de que si tiene su origen en Dios, la respuesta es no. No debemos de culpar a Dios de las cosas que están pasando en el mundo, porque el ser humano es responsable totalmente de lo que le está pasando a la creación. Dios, al contrario, quiere reordenar su creación y para eso parece ser que para eso envió a la figura de Jesús. Pero fíjense cómo comienza: tanto amó Dios al mundo, tanto amó Dios al mundo. Entonces el mundo no es malo. Dios sigue amando al mundo. Al mundo, aquí en el Evangelio de Juan se puede entender a la comunidad alternativa que están haciendo de las enseñanzas de Jesús, y esta comunidad alternativa va a entrar en conflicto con el mundo, porque también el mundo juega un papel negativo en el Evangelio de Juan. Con el mundo, especialmente cuando dice ustedes no son de este mundo, no se está refiriendo que no son de este mundo físico real que nosotros conocemos, se está refiriendo ustedes no pertenecen al mundo que promueve el Imperio Romano. El Imperio Romano promueve su cultura, promovía su cultura, promovía su manera de organizarse, su manera de entender la vida, y también entendía su propia religión. Entonces, la persona que eran de ese mundo, pues entraban en conflictos con el mundo que Jesús quería o proponía, porque en el mundo del Imperio Romano se mata, se juzga, se coloniza, se deshumaniza a la persona, se le roban las tierras, es muy piramidal las relaciones, siempre está la figura del padre y abajo la figura del hijo y luego la del esclavo y al final de las mujeres. Entonces por eso es que Jesús está diciendo: ustedes no pertenecen a ese mundo, ustedes pertenecen a una nueva realidad, a una nueva comunidad, y en esa nueva comunidad es donde hay que resistir al mundo, hay que resistir a las seducciones. Y por eso la oración de Jesús: Padre, no te pido que los saques del mundo, sino que los conserves del mal, los perseveres del mal. Porque también, lamentablemente, a través de la historia, ha habido personas que creen en el rapto, que creen que este mundo está malo, está contaminado, y es necesario que venga Dios nuevamente entre las nubes, que nos jale, oigan bien, que nos jale a unos pocos y que el resto de la humanidad se quede llorando en el valle de lágrimas. Y desde la nube nosotros, estoy siendo irónico,
ver cómo toda la ciudad perece, cómo todo el mundo se acaba. Esta teología es muy nefasta, es una teología muy tóxica y esta no tiene ningún fundamento bíblico. Este mundo entonces es bueno, por eso es que Dios lo ama. Dios no va a destruir nunca el mundo y no me cansaré de repetir esto. Mientras exista gente que propague lo contrario o que esté anunciando lo contrario de que Dios va a destruir este mundo, de que ya estamos viviendo en los últimos momentos, de que ya el apocalipsis se está llevando a cabo, de que los terremotos, de que las pandemias, de que los virus, a pesar de todo esto, este mundo sigue siendo el mejor mundo posible y en este mundo es donde tenemos nuestra misión de transformarlo, por la sencilla razón de que Dios amó a este mundo. ¿Y cómo demostró Dios que amó a este mundo? Bueno, para el pueblo de Israel, una de las maneras de demostrar ese amor que Dios tiene por este mundo, por esta creación, es que Dios crea en orden, que Dios va separando, que Dios va juntando cada persona, cada especie, y va separando en orden y va acomodando todo para que nazca el ser humano, ¿no? Entonces ahí podríamos demostrar, o ahí podría el Antiguo Testamento demostrar el amor que Dios tiene por el mundo. Y para la comunidad de Juan, ¿cómo se demuestra que Dios ama el mundo? En que mandó a su único hijo, en que mandó prácticamente a lo que Dios más quiere, que es el Hijo amado. Esta historia viene muy en la línea de la figura de Abraham con la figura de Isaac. Ustedes se acuerdan, allá en el libro del Génesis, el hijo de la promesa, Dios le había dicho a Abraham: sal de tu tierra, en ti se van a bendecir todas las naciones, multiplicaré todas tus bendiciones y todos los pueblos migrantes en ti mirarán una bendición y te daré un hijo, el hijo de la promesa. Pero se desarrolla la historia y el hijo parece que no llega. Finalmente llega con muchas controversias, muchos problemas. Sara ya es anciana. Y este hijo de la promesa, después Dios aparentemente le pide que se lo sacrifique. Y en este acto tan horroroso que para unos les puede resultar, lo que Dios está tratando es cuánto el ser humano está confiando en Dios, de que Dios puede de alguna manera hacer las cosas correctas aún en las circunstancias adversas, ¿no? Entonces este texto del Dios que envía a su hijo al mundo va a traer la historia de Isaac, así como Dios envió a Abraham, a su único hijo, al único hijo, el hijo amado, también la figura de Abraham con su nuevo hijo. Acuérdense que había otro hijo que era el hijo de la esclava, de Agar, pero ese no era el hijo amado. El hijo amado, por donde viene la historia universal, es la historia de la salvación, es por la figura de él. Y en esta imagen de Jesús como el hijo amado, así como haciendo la figura de Abraham en relación a su hijo amado, pues es bastante bonito porque nos habla entonces de este Dios que legitima al hijo amado, pero por otro lado bastante complejo porque tenemos que explicarnos cómo es que Dios envió a su hijo amado y aquí ya no hubo cordero para que lo rescatara, como en el caso de Isaac, que cuando va a sacrificarlo aparece la figura del cordero. Aquí la muerte se lleva a cabo, la muerte del cordero universal se lleva a cabo, y uno podría pensar, ¿será un Dios o un padre que quiere la muerte de su hijo? Y bueno, ustedes pueden decir lo que quieran, pero esto al final sonaría algo así como un cuento, como un texto de terror. Dios no envió a su hijo a la muerte le viene a consecuencias al hijo amado de su fidelidad y de su entrega a Dios.
Dios envía al Hijo no para condenar al mundo, pero en el transcurso del tiempo, cuando Jesús comienza a anunciar su propuesta de vida, cuando comienza a curar, a sanar, la muerte le llega a consecuencia de su fidelidad a su misión. Dios le encomienda una misión, pero esta misión tiene sus responsabilidades. Y lamentablemente el pueblo, en vez de acercarse a la luz, destruyeron a aquel que era la luz. Pero después podemos ver con este mismo lenguaje de Juan, las tinieblas o la tumba no pudo contener esa luz, porque al final tenemos el día de resurrección, ¿verdad? Entonces, nada más que quede claro de que Dios no envía a su Hijo a la muerte. La muerte le viene a Jesús a consecuencia de su propuesta de vida. Y yo creo que también aquí necesitamos nosotros ir cambiando nuestra fidelidad, nuestra teología, nuestra creencia, porque a veces vamos pensando que el sufrimiento es porque Dios lo quiere. Dios no quiere que nadie sufra. Dios no quiere que nadie esté contagiado del COVID-19. Dios no quiere que alguien se enferme. Y entonces, ¿por qué me enfermo? Y entonces, ¿por qué el cáncer? Y entonces, ¿por qué sufro? Y entonces, ¿por qué el odio? Porque esa es consecuencia de las personas que han decidido vivir sin Dios. Y la enfermedad y el cáncer, pues a lo mejor tienen también una explicación lógica. A lo mejor no nos estamos cuidando físicamente, a lo mejor no estamos comiendo correctamente, y Dios no nos está diciendo, a ver, come grasa, come manteca, o come todo lo que tú quieras. Uno mismo tiene que ser responsable, que a veces nuestras acciones nos pueden poner en una situación vulnerable, y entonces no se vale culpar a Dios cuando Dios quiere lo mejor para uno. O habrá un padre o una madre que envíe a su hijo o a su hija para condenarle. Pues sería un padre sádico, ¿verdad? Sería un padre que se goza en el dolor, en el sufrimiento de la otra persona. Dios entonces envía a su hijo con una misión bien concreta. Envió Dios al mundo, le dio al Hijo único, se lo regaló, se lo otorgó. Fíjense, lo más precioso que Dios tenía, nos los ha dado. Y de nosotros depende cómo vamos a cuidar este regalo que Dios nos ha dado. Cómo vamos a cuidar al Hijo amado. Qué responsabilidad también la comunidad tiene que tener en aceptar la propuesta de Jesús. Y lógico, también aceptar al mensajero de Dios o no, ¿verdad? Y la misión concreta que Dios le dice, para que quien cree en Él no se condene, sino que tenga vida eterna. Entonces, en la mente de Dios no es condenar al mundo, no es condenar a las personas, no, en la mente de Dios no es o no está estipulado una condena eterna. La misión de Dios y la misión de Jesús es de que la gente crea. Esta es una palabra muy importante en el Evangelio de Juan. Creer en Jesús, permanecer firmes. ¿Por qué? Porque es muy difícil también creer, y creer no solamente es estar diciendo, sí, Señor, yo creo, sino hacer de esa creencia nuestro estilo de vida, nuestra práctica. Porque a veces la gente erróneamente o reduce más bien esta experiencia de creer a ciertas fórmulas que a veces vamos repitiendo, de decir yo soy salvo porque acepté a Cristo como mi Salvador. Pues eso es muy fácil, aceptar a Cristo como Salvador. Yo también puedo decir yo soy salvo, acepté a Cristo como Salvador. Creo en Cristo como mi Salvador. Yo también creo en Cristo como mi Salvador. Pero eso no es suficiente. El creer tiene que llevarnos al actuar, al vivir los valores que Jesús quiere.
porque ahí vamos a encontrar muchos textos de que hasta el diablo cree, pero no hace o no vive con los valores de Jesús, ¿verdad? O aquellos textos de los evangelios sinópticos donde dice, no toda la persona que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino la persona que cree y hace la voluntad del que me envió. Entonces el creer en el Hijo, la salvación o la condenación no dependen de Dios, no dependen de Jesús. No depende de la iglesia, no depende de la otra persona que te está condenando. La salvación o la salvación dependen totalmente de ti. Tú tienes la habilidad o en tus manos está la responsabilidad de creer en Jesús, portador de vida, portador de salvación, o no creer. Por mucho que Dios te quiera salvar, si tú no quieres salvarte, Dios no te va a salvar. Depende de ti. San Agustín tenía una frase muy bonita que decía, aquel que te creó sin ti, no te salvará sin ti, refiriéndose a Dios. Dios te ha creado sin que tú le hayas pedido permiso, pero cuando entre en juego la salvación, aquí tiene que entrar también tu libertad de decidir, quiero ser salvo o quiero ser condenado, si es que te quieres mover por estos valores o por estos principios. Dios no condena a nadie, Jesús no condena a nadie, la iglesia no condena a nadie. Entonces la pregunta es ¿por qué ciertas personas condenan a otra gente? ¿O por qué se excluyen? ¿O por qué alguien parece hablar con tanta autoridad y decir esa persona ya está condenada, no tiene perdón de Dios? Cuando ni siquiera sabemos cómo Dios está trabajando en la otra persona. Ni siquiera sabemos cuál es la relación personal que la persona tenga con Dios. Entonces, en la mente de Dios, Dios no envió a su Hijo para condenar, sino para que crean y no se pierdan. Bueno, a través del Evangelio vamos a encontrar muchas figuras, ¿no? De la comunidad que anda perdida, como ovejas sin pastor, la comunidad que no entendía o que no sabía, ahora ya no van a tener ese pretexto, porque al conocer a Jesús, al creer en Jesús, la comunidad va a poder tener la certeza de ir por el camino correcto, de vivir con los valores correctos. Hermanos y hermanas, pensemos un poquito entonces en la situación que estamos viviendo. Si Dios no condena, si Jesús no condena, ¿por qué nosotros vamos a creer de que Dios ha condenado a este mundo? ¿O por qué nosotros condenamos a este mundo? ¿Por qué comenzamos con una espiritualidad farisea de decir, yo no soy del mundo, yo ya no puedo hacer esto porque es del mundo? No somos diferentes, tenemos que vivir de una manera alternativa, pero no salirnos de este mundo. No podemos ir o vacunarnos para que nada nos pase, o vivir en una burbuja de cristal, o una burbuja donde solamente aparentemos estar en el mundo, pero en realidad nuestra realidad es otra. Y yo creo que es este mundo donde se va gestando la salvación que también a veces se ha pensado como un hecho que viene en el futuro, como algo que se nos va a dar cuando uno ya no esté. Entonces vendrá la recompensa y vendrá el castigo para la gente inicua, para la gente perversa, para la gente que vive sin ley. Y esa es una manera muy infantil de entender la salvación. Esta salvación se otorga con posibilidades de aquí y de ahora, de transformar este mundo violento en un mundo más humano. Para la gente que cree que esta es una maldición de Dios, de que el COVID-19 es la sentencia de este Dios justiciero, de este Dios vengativo, tenemos que confrontarla con este texto del amor que Dios tiene por esta creación. Este amor no puede ser nunca olvidado. Entonces tenemos que volver a ver que este Dios no condena, sino que nos invita a experimentar
su creencia, nuestra salvación aquí y ahora. No esperar para que cuando uno se muera, ¿no? Dice, para que no se pierda, sino que tenga vida eterna. La palabra eterna también se puede traducir, y como se debería de traducir, como vida plena. Porque como les decía, cuando la gente piensa en la vida eterna, la gente inmediatamente piensa que va a haber una vida más extraordinaria, y posiblemente sí la va a haber, pero no podemos tener esta creencia solamente de decir, yo por aquí que sufra, que a cabo me espera el cielo, me esperan las 1000 bendiciones, me esperan tener una vida más feliz. ¿Qué pasaría si fuéramos fiel al texto y dijéramos, Dios me está llamando para que tenga vida plena aquí y ahora? Jesucristo por eso vino, para que toda la humanidad tenga una vida plena, una vida con posibilidades, una vida que comienza aquí y que en algún momento llegará a su plenitud totalmente en la otra vida. Pero si nosotros perdemos de realidad o perdemos de vista este entendimiento que la vida que Jesús nos ofrece es una vida aquí, una vida plena con posibilidades, si perdemos eso de vista, entonces vamos a vivir enajenados, vamos a vivir ilusionados, y quizás la gente se va a sentir defraudada. Y fíjense que regularmente la gente pobre, la gente que no tiene nada, la que se preocupa más por la vida en el más allá. En cambio, la gente que está bien acomodada, que tiene lujos, que tiene todo, que son unos cuantos, pues esos se preocupan por la vida del más acá y les importa muy poco la vida del más allá. ¿Qué significará tener una vida plena? Para tener esta vida plena, ¿qué condiciones necesitamos tener una vida? ¿Qué condiciones se necesitan para tener una vida plena? ¿Y qué condiciones hacen una vida plena para poder vivirla, para poder celebrarla? Y lo primero que tendremos que replantearnos es entonces la pregunta de decir, ¿tendremos vida eterna tal y como estamos? ¿Tenemos vida eterna? ¿Tenemos vida plena? ¿Qué vida plena vamos a tener cuando la gente se está muriendo, la gente pobre se está muriendo? Son más los pobres que se mueren a causa del COVID-19 porque no tienen acceso a los seguros médicos, no tienen una cuenta en el banco que les pueda mover de un lugar para otro, son los que tienen que estar trabajando. ¿Qué tipo de vida es esta cuando la persona pobre tiene que exponerse? Porque si no, lo mata el virus, lo mata el hambre, lo mata la necesidad. ¿Qué tipo de vida va a tener las personas que son jóvenes cuando no van a poder ir a la universidad? ¿Qué tipo de vida tiene la gente que es migrante? ¿Será una vida plena? ¿Qué tipo de vida tenemos acá en México cuando vive en miedo, en terror? Aparte del COVID, sigue la violencia. La violencia no ha parado. Los carteles de la droga parece ser que gobiernan. ¿Será eso tener vida? ¿Qué vida va a tener cuando no tenemos derecho a la casa, cuando no tenemos derecho a los derechos más elementales y fundamentales que promueven las Naciones Unidas? Derecho a comida, a educación, derecho a estar en paz, a tranquilidad, a seguro médico. La inmensa mayoría de la gente, entonces, hermanos y hermanas, no estaría cumpliendo con el requisito de Dios y con la misión de Jesús de que ha venido para que tengamos vida. Si Jesús viniera y va a decir, pues las cosas están como hace 2000 años, solamente unos cuantos tienen vida y el resto, los millones y millones de gente, no tienen vida, viven entre la muerte y la vida. Incluso entre nuestro lenguaje, ¿verdad? Nuestro lenguaje es bastante mediocre. Ahí la vamos pasando. Ay, con que apenas salga para comer. Nos conformamos con lo menos. Y parece que nos sentimos culpables cuando nos va bien. Cuando de pronto, por azares de la vida, aparece un buen trabajo. Cuando la persona no está enferma. Casi que se siente culpable de ser feliz. Y yo creo que en el plan de Dios es que se den ciertas características, se den ciertos condicionantes para que la gente tenga vida. Y el COVID-19 y la pandemia 19, créanme, hermanos y hermanas, que la gente rica, pues a lo mejor está en cuarentena, pero no está sufriendo
como nosotros estamos sufriendo. Ni siquiera está expuesta a los peligros que uno esté expuesto. ¿Por qué? Porque para ellos la vida sí cuenta. Me viene ahorita a la mente lo que ha pasado creo que fue en el estado de Minnesota, la violencia brutal de la policía para matar a un afroamericano. ¿Por qué? Porque la vida de los negros no cuenta. Hay ciertas vidas que no valen, que son desechables. La vida del migrante no cuenta. ¿Cuántos miles y miles se mueren y quién los llora? ¿Quién los lamenta? La vida de las personas de la comunidad LGBT no cuenta. También los matan, los asesinan. Y la gente piensa que se lo merecían porque estaban viviendo en contra de lo que Dios quiere. La vida de las personas que viven desplazadas de las guerras no cuentan. La vida de la gente que también es reclutada dentro de los carteles de la droga. La vida de las mujeres aquí en México, el feminicidio tan elevado. ¿Y quién dice aquí se perdió una vida? Aquí hay que lamentarla. Entonces tendríamos que releer estos textos y para decir toda la vida es sagrada. Y toda la persona que le crea a Jesús tiene derecho a tener una vida vivible, una vida con posibilidades, una vida donde todas las personas y todas las vidas sean celebradas. Mientras una persona no tenga vida, la comunidad no puede celebrar la vida. Y así como alzamos la voz para defender la vida de los no nacidos, tenemos que alzar la voz para defender la vida de los que ya nacimos, pero que nuestras vidas siguen siendo tratadas, despreciadas, marginadas, como si no fueran vidas verdaderamente, ¿no? Entonces, este es el Dios de Jesús que viene a regalarnos vida, una vida con posibilidades aquí y ahora, y es aquí donde debemos transformar los signos de muerte en posibilidades de vida, para que tengamos vida plena, y algún día cuando Dios nos llame a su casa, entonces que tengamos la vida eterna, la vida completa. Pero no podemos engañarnos diciendo que, bueno, la vida viene cuando yo me muera. No, la vida está aquí, y aunque José Alfredo Jiménez le cante y le celebre que no vale nada la vida, hermano y hermana que me estás escuchando, esta es la única posibilidad que tú tienes y esta es la única vida que tú tienes. Celébrala, vívela. No tienes guardarropas de vida, solamente hay una. Y de ti depende hacer que esta vida sea una vida buena, sea una vida vivible, sea una vida con posibilidades o sea una vida que esté hecha prácticamente para la muerte. Así que con esas ideas podemos ir celebrando a la Trinidad, al Dios uno y trino, que tiene una misión, que ambas vidas, ambas experiencias, la vida del Padre, del Hijo y del Espíritu, trabajan en armonía para promover otras vidas, para volver a manifestarse en otras historias. Y fíjense como que la comunidad le estaba costando trabajo entender esta manera de tener vida plena. Y dice, Dios no envió al Hijo al mundo para condenar al mundo. Me gustaría que subrayaran esa frase o que se la grabaran en su corazón. Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, para condenar a la humanidad. Esa no es la función de Dios. La función de Dios no es estar condenando, sino para que se salve el mundo, fíjense. Esta es la voluntad de Dios, que todo mundo experimente vida, que todo mundo experimente posibilidades. Entonces, si hay una vida, si hay una historia que vive en la condena, que vive en la marginación, que vive en el olvido, no es que Dios quiera eso. Es que hay ciertas personas que se están aprovechando para que unos vivan bien, unos cuantos vivan muy bien y el resto viva prácticamente entre la vida y la muerte. La función del Padre, del Hijo, del Dios uno y trino no es condenar al mundo, sino para que el mundo viva, para que el mundo se salve gracias a Él. Y luego termina para que el que crea en Él no hay juicio. En cambio, para la persona que no cree, o sea, para Juan, esta creencia o esta realidad se aplica de una manera categórica. O crees en Jesús
Con Jesús hay vida. Sin Jesús te buscas tu propia muerte. Pero Jesús ni Dios no te pueden obligar a creer en Él. Tú escoges. Pero al final Dios en este juicio solamente te va a poner en el lugar que tú decidiste. ¿Decidiste creerle a Jesús y a su propuesta de vida? Muy bien, hay vida. ¿Decidiste rechazar la oportunidad de creerle a Jesús, de creerle de que en Él había la vida? Entonces el juicio viene a consecuencia de lo que tú has creído. Y Dios solamente te manifiesta tu propia decisión, para que la gente después no vaya a decir, ay, es que Dios me vino con el juicio y me condenó. No, Dios no te condena. Dios solamente te dice lo que tú decidiste. Así que, hermanos y hermanas, en estos momentos difíciles donde a veces hay personas que se aprovechan de la inocencia de la gente, se aprovechan del miedo de la persona y comienzan a promulgar, a anunciar condenas eternas, comienzan a hablar tan categóricamente de que el fin del mundo ya está cerca, de que este fin del mundo ya mañana se acaba, de que la pandemia es como la plaga de Egipto, de que Dios ha enviado su juicio. Ante estas personas les invito, les exhorto en el nombre de Jesús que enmudezcan, que se callen, que no propaguen un discurso falso, que se adhieran a la palabra de Dios y que crean verdaderamente que Dios no ha enviado a su Hijo para condenar al mundo. Porque no podemos meter miedo, no podemos acarrear gente o atraer gente para que crea en Jesús o en nuestra iglesia por miedo, por temor. Es necesario que la gente experimente la propuesta de vida que en Jesús se encuentra. Vida que no es fácil, se complica, porque hay gente, no toda la gente quiere vivir en vida, en verdad, en la luz. Hay gente que prefiere vivir con otros valores, pero para las personas que seguimos a Cristo Jesús y recibimos a Cristo que se nos ha regalado, tenemos que darle las gracias para decir, sí, Padre, yo acepto a Jesús, a mi hermano que ha venido a darme vida, a darme esperanza, que no viene a condenarme, que no viene a echarme en cara toda mi historia de pecado, que no viene a liquidarme, sino que viene a decirme, ánimo, sé mejor, sé agradecido, descubre a Dios en lo simple, en lo sencillo. Y entonces, hermanos y hermanas, comprenderemos que verdaderamente tanto amó Dios al mundo que nos ha regalado lo mejor que tiene, a su propio Hijo. Espero que estas palabras les ayuden a ustedes a comprender este mensaje de amor, esta propuesta de Jesús de vida, y les ayude también para entender y a luchar por una vida más humana, una vida para todos y para todas. Que tengan muy buen fin de semana y nos vemos la próxima semana. Recuerden que esta homilía ha llegado a ustedes a través de Radio Clareta América y ha sido patrocinada por la Escuela Bíblica Claretiana. Si ustedes quieren saber más de la palabra de Dios, les invito a que vayan a nuestro canal de YouTube. Ahí tenemos todo un curso completo del Evangelio de Juan. Y escriban Escuela Bíblica Claretiana. Y también nos pueden visitar en nuestra página de www.ibigla.org. Que Dios les bendiga. Y si un pensamiento se les queda de esta semana, solamente recuerden que tanto amó Dios al mundo que nos ha entregado a su único Hijo, no para condenar, sino para que tengamos vida. Nos vemos y sean felices, que nada les cuesta. Los invitamos a escuchar más programas de crecimiento espiritual y emocional en radioclaretaamerica.com y a seguir en YouTube a la Escuela Bíblica Claretiana de las Américas. Visite ibicla.org.